ahora sí voy a empezar a grabar. Voy a pedirle, ¿no es cierto?, a quién está aquí. Mi hermana Rosita, si ya puede leer Mateo del 12 hasta el 17. Mateo 4 Amén. del 12 hasta el 17. Amén. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gracias, mi hermana. Hermano, ¿no es cierto? Lo que nosotros podemos ver acá rápidamente es que todo esto comienza después, ¿no es cierto?, de la tentación de Jesús, ¿no es cierto? Ya había pasado tiempo, pero lo que él hace es ir, al saber, ¿no es cierto?, de que Juan el Bautista había sido apresado, él va, ¿no es cierto?, a Galilea nuevamente. Recordemos que Jesús vivía en Nazaret, ¿no es cierto? Y luego, cuando fue a visitar a Juan el Bautista, él estaba en el río Jordán, pero a las afueras, ¿no es cierto?, de Jerusalén. Estaba mucho más abajo en el mapa. Y él luego vuelve a subir, ¿no es cierto?, hasta el sector de Galilea, que era mucho más arriba. Y dentro de esto, él vivía en Nazaret, pero él cambia hacia Capernaum, que es una ciudad que estaba cerca de Jerusalén, pero una ciudad marítima, ¿ya? Entonces ellos estaban en la costa, así como Serena y Coquimbo, ellos estaban en la costa, ¿ya? Eh, lo interesante de todo esto, el verso 14, ¿no es cierto?, que nos dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, y ahí empieza a hablar, ¿no es cierto?, lo que nuestra hermana dice, y es una profecía, ¿no es cierto?, dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la profecía? Dice, este pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra, muerte, luz le resplandeció. Esto se encuentra en Isaías 9, ¿ya? Bueno, lo tengo ahí en la pantalla, pero en realidad dice lo mismo. Voy a leer solo el verso 2, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio la gran luz, los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En realidad, lo que está haciendo Mateo es volver a reescribir, ¿no es cierto?, lo que Isaías dijo en el capítulo 9, ¿ya? Esto porque, como les digo yo, como fue escrito para los judíos, está acá reforzando que todo lo que está haciendo Jesús fue escrito por los profetas, a los que tanto los judíos respetan. Entonces, de alguna forma está demostrando que Jesús sí es el Hijo de Dios, que sí es el Mesías. ¿Ya? Lo interesante de este tramo de la Biblia, ¿no es cierto?, de lo que leyó la hermana Rosita, es el capítulo 17, porque dice que él el, llegó hasta todo este sector a causa de esta profecía, pero lo interesante es lo que iba a hacer, lo que iba a predicar, ¿no es cierto? El verso 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿ya? Es interesante porque cuando veíamos a Juan el Bautista, que ahora está siendo apresado, es de alguna forma Jesús el que, el que toma ese papel de la predicación. Y lo que en realidad estaba haciendo Juan el Bautista era simplemente preparar el camino para Jesús. Entonces Jesús venía ahora, ¿no es cierto?, con el mismo mensaje, pero con otra autoridad y con otro sentido, porque Juan solo predicaba, ¿no es cierto?, el arrepentimiento y decía también que anunciaba que el reino se iba a acercar. Pero cuando Jesús lo predica,
predica de este arrepentimiento, pero a la vez predica, ¿no es cierto?, de que el reino de los cielos se ha acercado, ¿ya? Cuando hablamos de este reino de los cielos que se ha acercado, se refiere a un sentido presente y a un sentido futuro, ¿ya? La Biblia no habla de las primicias, dice la palabra que nosotros los hijos del Señor somos las primicias de lo que va a ser, ¿no es cierto?, el reino celestial. Lo interesante de esto es que como nosotros somos las primicias, el reino de Dios lo podemos vivir y lo estamos viviendo ahora al seguir a Jesucristo. Pero esto es solo una muestra, una probada para nosotros y para el mundo de lo que va a ser lo que el Señor tiene para cuando Él venga. ¿Ya? Lo otro interesante que nosotros podemos ver en cuanto a este reino de los cielos es que, como yo lo había dicho en otro estudio, que en otros evangelios, Jesús, la predicación de Jesús dice el reino de Dios, ¿ya? El reino de Dios, ¿ya? El reino de Dios es como, y empiezan a hablar. Lo interesante es que acá, como está escrito para los judíos, se evita hablar y utilizar la palabra Dios, ¿no es cierto? O la palabra que en hebreo está escrita para Dios, el nombre de Dios, por un tema de respeto de los judíos, que ellos evitaban utilizar esta palabra. Es por eso que Juan la reemplaza y utiliza el reino de los cielos, ¿ya? Lo otro es que acá también, Mateo también está reforzando el tema del reino. ¿Por qué? Porque además quiere reforzar, quiere mostrar nuevamente que Jesús es ese que es del linaje de David, ¿ya? Este rey, ¿no es cierto?, que va a venir y además, ¿no es cierto?, cuando David dice, mi señor le dijo a mi señor, ¿no es cierto?, refiriéndose a que él tenía un señor. Y este es el Señor que se está hablando, que es Jesucristo, ¿ya? Este es el verdadero rey, ¿no es cierto?, esperado, el Mesías. Entonces, por eso también vemos este tema de, de Mateo, ¿no es cierto? Y lo más importante acá, ¿no es cierto?, es la predicación de ese reino, ¿ya? Después podemos, ¿no es cierto?, ahondar más en cuanto al reino, pero ese es como un tema muy complejo para poder hacerlo como en solo esta parte, ¿ya? Vamos a ver ahora Mateo 4 del 18 hasta el 22, ¿ya? Mateo 4 del 18 al 22. Quiero pedirle a ver a quién tengo acá. A mi hermana Rosana, ¿no es cierto? Si ella puede leer, ¿no es cierto? Mateo 4 del 18 hasta el 22. Dice, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, ya. A ver, Ya. Dice, Me parece que es... andando Jesús junto a Pedro, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Gracias, hermana. Ya, ¿no es cierto? Entonces al principio decía, y andando Jesús junto al mar de Galilea vio dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban las redes al mar. Cuando nosotros vemos esta parte del texto, es importante, muchas veces se predica acerca de esto porque es impresionante cómo estos, estos discípulos, hay alguien que está, ¿no es cierto?, con mucha... Ahora sí.
Es interesante, hermanos, ver, ¿no es cierto?, cómo estos pescadores son cuatro hermanos, bueno, 2 hermanos y 2 hermanos, son capaces de soltar sus redes, ¿no es cierto?, e irse con Jesús, ¿no es cierto?, y otro, ¿no es cierto?, dejar a su padre e irse también con Jesús. Muchas veces se predica con esto en cuanto a la seguridad, ¿no es cierto?, y a la decisión de la determinación de cuando Jesús llama. ¿No es cierto? Lo que era en cuanto a Simón, ¿no es cierto? Que sabemos que es Pedro y Andrés, ¿no es cierto? El 19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Recordemos en otros evangelios nos muestra de alguna forma cómo es este encuentro, ¿ya? Lo más probable es que ellos ya hayan conocido acerca de Jesús, hayan conocido acerca de sus enseñanzas, y hayan tenido una experiencia ya con Jesús para llegar y soltar las redes, ¿ya? Por ejemplo, ¿no es cierto?, en otro evangelio nos habla, ¿no es cierto?, de que los pescadores habían pescado toda la noche y no habían, o toda la madrugada, y no habían conseguido nada. Va Jesús y le dice, pesquen acá, a este otro lado, y ahí llenan sus redes, ¿no es cierto?, y ellos creen acerca de él. Entonces, es ahí donde viene este discurso de Jesús, ¿no es cierto?, diciendo, venid en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres, ¿no es cierto?, utilizando en primer lugar el oficio que ellos tenían como algo que los conectara con el fin, ¿no es cierto?, con el propósito que Jesús tenía para esas personas, ¿ya? Ellos ya sabían, ¿no?, de alguna u otra forma que Jesús era alguien especial, ¿ya? Y le siguieron. Y después está, ¿no es cierto?, el otro, ¿no es cierto?, diciendo el 20, ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Después está, ¿no es cierto?, Juan y su hermano, ¿cómo se llama? Jacobo, ¿no es cierto?, y su hermano Juan, ¿no es cierto?, que ellos estaban con su padre, ¿no es cierto?, y Jesús dice, no dice nada, no dice ninguna frase más allá, y dice, y los llamó. Dice, y el 22 dice, y ellos dejaron al instante las barcas de su padre y le siguieron, ¿ya? Lo interesante acá es que ellos esto hace un contraste con lo que viene después, en cuanto a que no es que acá ellos hayan tenido algún real beneficio en cuanto a seguir a Jesús, ¿ya? Si estudiamos un poco más la Biblia y los evangelios, sabemos que ellos pretendían tener algunos beneficios después de Jesús, al ellos pensar que era el Mesías, pero en cuanto a una determinación inmediata, a una decisión inmediata, ellos no estaban teniendo algo a qué aferrarse. Entonces, esta decisión que ellos toman por Jesús es algo importante porque lo dejan todo, ¿ya? Y este también es un mensaje para nosotros mismos, que si bien hemos dejado, ¿no es cierto?, muchas cosas por el Señor, pero ¿cuánto nos falta para realmente poder dejarlo todo? ¿Ya? Lo último, ¿no es cierto? Y no por eso lo menos importante, es lo que dice Mateo 4, del 23 al 25. Le voy a pedir que lea esto mi hermana Claudia. Mateo 4. Mateo 4 del 20, espérame, del 20, 23 al 25. Ya. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén y de Judea y de otros lados del Jordán. Gracias. ¿No es cierto?
vemos, por nosotros veíamos primeramente cuando Jesús se acerca a Galilea, ¿no es cierto? Y empieza a predicar el reino de Dios está acercado. Luego vemos, ¿no es cierto?, cómo de alguna forma empieza a reclutar a los primeros apóstoles, los primeros discípulos que van a estar con él, ¿no es cierto? Y que la decisión con lo que ellos le siguen. Y acá vemos de alguna forma cómo empieza el ministerio, ya como tal de Jesucristo, ¿ya? Antes de esto habíamos visto como la preparación, lo previo a este ministerio, pero acá ya literalmente vemos cómo empieza a hacerlo, ¿ya? Veamos acá, ¿no es cierto? El 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, dice, enseñando a las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y a toda dolencia en el pueblo. Eran tres cosas lo que Jesús hacía, dice, cuando recorrió Galilea. Primero enseñaba en las sinagogas. Cuando enseñaba en las sinagogas, nosotros no pensemos que enseñaba la Biblia, no pensemos que enseñaba los evangelios como nosotros los tenemos, sino que en la sinagoga lo que se enseñaba era la ley, ¿ya? Pero lo interesante de esto, y cuando después vemos en otros textos, ¿no es cierto?, en otros evangelios, de alguna forma, como enseñaba Jesús la ley, lo hacía con autoridad y además interpretaba la ley, interpretaba las escrituras de una forma diferente, no solo como los fariseos, sino respondiéndose y poniéndose él como el centro también de las escrituras. Recordemos que en un texto, me parece que en Lucas, está en la sinagoga y lee un capítulo de Isaías, ¿no es cierto?, donde dice que vendría el Mesías, y él termina, cierra el libro, dice, este día ha llegado, ¿no es cierto? Y refiriéndose a él que ya había llegado. Entonces él, de alguna forma, hablaba del Antiguo Testamento, pero queriendo transmitir el Evangelio, ¿ya? Lo otro que hacía ya en las afueras era predicar el Evangelio del reino, ¿ya? Cuando nosotros hablemos de, ¿no es cierto?, que el reino de los cielos se ha acercado, esas son buenas noticias. Evangelio significa las buenas nuevas, ya las buenas noticias. ¿De qué? De este reino. Ahora lo interesante es que este reino, hermanos, es algo que nosotros también debemos entender que para nosotros también es un reino. Cuando Jesús viene a establecer este reino, un reino no es solo acerca de un lugar donde alguien vive. Hablamos del reino como una condición. Si somos del reino de los cielos o el reino de Dios, es una condición, porque el reino no es un lugar, no es el cielo, sino que es donde se establece el reinado de Cristo, ¿ya? Y si en nuestra vida se establece y se ve el reinado de Cristo, significa que en nuestra vida se está produciendo el reino de los cielos, ¿ya? Lo otro, hermanos, a ver, déjenme ver acá, me parece que pasó alguna cosa, ya. Espérenme que ahora sí. Ya, eso es lo primero. Ahora también, que esto me está avisando que me quedan 10 minutitos, pero vamos a ver qué nos pasa. Luego también nos dice, ¿no es cierto?, que él predicaba el Evangelio, que era el del reino, y este reino es donde se establece el reinado de Dios, ¿ya? Y lo otro es que sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Todo esto es la manifestación del Señor, ¿no es cierto? Ya sea el enseñar en la sinagoga, la predicación del Evangelio y las sanidades, hermanos. Muchas veces nosotros colocamos las sanidades como lo más importante, pero simplemente en el ministerio de Jesús las sanidades, los milagros, eran la expresión o la confirmación de la verdad que traían sus palabras y sus enseñanzas, ¿ya? Y era lo que llevaba a los judíos a darse cuenta de que lo que Jesús estaba hablando y estaba enseñando era lo correcto. El verso 24, ¿no es cierto?, dice que venían a él de toda Siria, ¿no es cierto?, dice, quienes tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, ¿no es cierto?, los endemoniados, los lunáticos, paralíticos, ¿y qué pasó con todos ellos? Dice que los sanó. Es interesante porque no separa, ¿no es cierto?, a los endemoniados, a los lunáticos, de los enfermos. Dice que a todos ellos los sanó.
Pero entonces ¿significa que el estar endemoniado es una enfermedad? No, no es una enfermedad como tal, no es una enfermedad corporal, pero sabemos que el Señor vino a sanar, ¿no es cierto?, a los enfermos, y estos enfermos también pueden ser enfermos espirituales, ¿ya? Alguien está siendo atormentado por algún espíritu, por alguna entidad, ¿no es cierto?, contraria al Señor, también es una enfermedad. Además, muchas veces los demonios, ¿no es cierto?, todas estas manifestaciones, no solo se producen como nosotros nos imaginamos en la ciencia ficción, como alguien que cambia la voz y que empieza a hacer show, pero también se manifiestan como dolencias, como enfermedades, ¿ya? Y entonces algo que también me quería destacar en todo esto. Dice, ¿no es cierto? Y el 25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de todos lados del Jordán. ¿Por qué? Porque se veía, ¿no es cierto?, la importancia de Jesús en todo, en todo lo que él estaba haciendo, ¿ya? Principalmente era popular, o sea, se estaba haciendo popular por las sanidades, porque es algo que no se veía. Pero estas sanidades, ¿no es cierto?, lo que quería mostrar era el tema de la verdad que él estaba mostrando. Para reflexionar, hermanos, yo quiero decir lo siguiente. El reino de Dios es la manifestación de su amor, ¿ya? Y acá vemos, ¿no es cierto?, a Dios dentro de un corazón, con la tierra, con algunas personas. ¿Por qué yo les digo esto? Porque nosotros podemos decir que los milagros, ¿no es cierto?, que todo lo que hizo Jesús era la manifestación de su poder. Pero lo que también pienso, hermanos, es que cuando vemos, ¿no es cierto?, estos milagros, ¿no es cierto?, que él liberaba a los endemoniados, vemos que él predicaba en las sinagogas, que veíamos que él hablaba del reino de Dios. El reino de Dios, como yo les dije, es donde se manifiesta, ¿no es cierto?, el reinado de Dios. Así de simple. Pero recordemos que en un reino, el reino no es solo, ¿no es cierto?, el lugar donde reina un rey. El reino también es donde el rey se encarga de su pueblo. Y cuando nosotros vemos la espiritualidad, ¿no es cierto?, o vemos la relación que debe tener el pueblo de Dios con su Dios, hay una gran dificultad y es la siguiente, que muchas veces lo que nos cuesta a nosotros es obedecer al Señor. Y muchas veces nos cuesta obedecer al Señor, no porque sí, no porque seamos tan porfiados, sino porque lo que nos ha costado ver es que Dios lo que hace por nosotros y que nos pide hacer, lo hace por amor. Las sanidades, ¿no es cierto?, la liberación y todo eso que veíamos es la manifestación, ¿no es cierto?, de su mensaje, ¿no es cierto? Y es también la manifestación del amor de Dios. Cuando nosotros vemos al Señor en nuestras vidas, ¿no es cierto?, y vemos sus bendiciones, es hermoso. Vemos y podemos sentir su amor. Pero cuando llega esa parte donde tenemos que obedecerle, nos cuesta un poco más. Y nos cuesta un poco más porque no hemos visto su amor. O nos falta verlo de mejor forma. Para mí, ¿no es cierto?, para mi vida personal, y pienso que para ustedes también, ojalá fuera como, ¿no es cierto?, como Pedro, ¿no es cierto?, Jacobo, como Juan, que fueron, ¿no es cierto?, y Jesús los llamó y ellos fueron, como si nada. Y así debía ser para nosotros, pero para que así sea con nosotros y de nosotros salga toda duda, y todo remordimiento y toda dificultad de seguir a Jesús, es centrándonos en que el Señor nos ama. Todo lo que es el reino de Dios es simplemente la manifestación de que Dios quiso mostrarse a nosotros por amor. Y si hay un Dios que quiere reinar en nuestras vidas, es un Dios que nos ama. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Y esa es la profundidad de este reino para nuestras vidas. Y siempre vamos a estar, ¿no es cierto?, en conflicto con este reino y en conflicto con Dios, hasta que no podamos ver el amor de Dios en todas las cosas, aún en las dificultades.
Así que, hermanos, nos quedan 3 minutitos. Vamos a orar rápidamente por esta palabra, ¿ya? Así que oremos. Padre Santo, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted nos bendice, usted nos ayuda, porque usted está con nosotros, Padre. Le pido en el nombre de Jesús, bendito Dios, que usted cada día nos enseñe acerca de su palabra. Padre mío, cuando usted nos muestra el inicio de su ministerio, nos muestra cómo llamó a personas, Señor, cómo sanó a otros, cómo quiso enseñar. Pero todo esto es la manifestación del amor que usted quiere entregar a nosotros, Señor. Padre mío, esa unidad en el amor, Padre mío, el perfecto vínculo, Señor, para nuestras vidas, Señor, con usted y con los demás, que es este amor, Padre. Yo le pido que nos enseñe y que nos ayude, Padre. Y perdónenos, Señor, si no lo hemos visto. Perdónenos, Señor, si no hemos amado y si no hemos querido recibir su amor, Padre. Ayúdenos, Señor, a no estar en conflicto con usted y a poder recibirlo con los brazos abiertos y sentir su amor, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, lo que había estado hablando yo con Douglas, para los que llegaron ahora, es que la idea era ver si es que ¿no es cierto?, la reunión de Zoom dura más de 40 minutos. Yo empecé a grabar mucho después de que comenzó la reunión. Así que ahora nos queda 1 minuto y medio y vamos a ver si es que se termina la reunión o sigue y se deja de grabar simplemente, porque ¿qué pasa? Yo programé la reunión para 1 hora y media, ¿ya? Así que la reunión en sí debería terminar automáticamente a las 9, a las 9:30, ¿ya? Así que lo que voy a hacer ahora, si es que se corta, y si no, seguimos. Pero quiero ver si es que hay alguna pregunta en cuanto a lo que estuvimos hablando. ¿Hay alguna pregunta acerca de todo esto? Pastor, Mi hermana. no quería hacerle una consulta. Aquí, ahí en la Biblia sale. Dígame, no le escucho bien, mi hermana. No, es que estaba preguntando que ahí en la Biblia sale, en lo que estábamos estudiando, sale la palabra lunático. ¿Qué es lo que en ese tiempo, qué es lo que era a lo de ahora? Bueno, en ese